A ver hoy fiebre reumática, jóvenes. Al igual que cuando vimos la clase de endocarditis infecciosa, que les dije de que esa era una enfermedad que ocurría en corazones que tenían previamente un daño, también ocurre lo mismo con fiebre reumática. Sin embargo, aquí, pues una enfermedad un poco más frecuente, es un término que se utiliza para describir una enfermedad reumática sistémica que se manifiesta por varios signos y síntomas que pueden ocurrir incluso 10 años después de que el paciente tuvo la primera manifestación clínica, ¿verdad? ¿Qué cosas debemos de saber de fiebre reumática? Que es una enfermedad de gente joven, ¿ok? Entre los 5 y 15 años de edad es como el pico de enfermedad. O sea, es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunológico está empezando su auge porque tiene mucho que ver con el sistema inmune. De hecho, quien es el culpable de la enfermedad es nuestro propio sistema inmunológico. Y hay un pico a los 40 años que es bien infrecuente que ocurra, pero a los 40 años puede también dar un pico de fiebre reumática. Vean ustedes el periodo de latencia, es de 2 a 6 semanas desde que el paciente tuvo la infección por estreptococo, que es el agente causal. La verdad es que no la causa el estreptococo como tal, sino mi sistema inmunológico. Entonces, el problema inicial es que existe una infección por estreptococo a nivel faríngea, o sea, hay una faringoamigdalitis estreptocócica y el cuerpo de nosotros o la persona que tiene la predisposición reacciona de forma exagerada contra el estreptococo. Y resulta que entonces creamos muchos anticuerpos contra el estreptococo, pero también hay estructuras del cuerpo que se parecen a la cápsula del estreptococo y esas estructuras están dentro de la sinovia de los huesos, se encuentran en el corazón, en el sarcolema del corazón, en la piel, en el riñón y algunas de ellas también en el sistema nervioso central. Entonces, cuando yo tengo una infección por estreptococo, mi cuerpo reacciona de forma exagerada. Para que haya una fiebre reumática, tiene que haber un sistema inmunológico hiperreactivo, o sea, no le da a todo mundo. Todos nosotros hemos tenido faringoamigdalitis y no nos da fiebre reumática. ¿Por qué no nos da? Porque nuestro sistema inmune es como normalito, ¿verdad? Pero hay personas que nacen con una capacidad de tener una super respuesta al sistema inmunológico y esa super respuesta es la que hace que de forma exagerada destruyan el estreptococo y todo lo que se parece al estreptococo. Entonces, al final, el paciente que tiene fiebre reumática es un autodaño, ¿verdad? Su mismo sistema inmunológico destruye su mismo cuerpo, causando alteraciones a nivel del corazón, a nivel de la sinovia en las articulaciones, a nivel de la piel, a nivel del sistema nervioso central, y es por eso que se dan todas las manifestaciones de la fiebre reumática como tal, ¿ok? Entonces, se piensa que hay una alteración en la respuesta inmunológica del huésped a nivel celular y humoral frente a los antígenos del estreptococo como una reacción cruzada. Esa es la fisiopatología de la fiebre reumática, una reacción cruzada de mi cuerpo contra el estreptococo que causa una respuesta exagerada y destruye todo lo que se parece al estreptococo. Am, ¿Qué hay que hacer entonces con las personas que tienen ese hipersistema inmunológico? Bueno, entonces lo que hay que hacer es am, crear una defensa, o sea, cada vez que el paciente tenga una faringomidalitis, darle antibióticos de entrada para evitar que el cuerpo desarrolle anticuerpos. Entonces, esas personas que tienen esa predisposición tienen que estarse inyectando un beta-lactámico de tipo penicilina, porque el agente causal es un estreptococo y ocurrémonos que ese es un bactericida, ¿ok? Y entonces, como les dije, se encuentran determinantes antigénicos en el corazón, en el sistema nervioso central, en el riñón y en la piel. ¿Te ha sugerido una base genética de la enfermedad? Algunos dicen que si tu papá tuvo fiebre reumática, pues vas a tener un gen autosómico dominante para tener fiebre reumática. Sin embargo, también se ha visto en pacientes que no han tenido ese tipo de predisposición. La prevalencia es uno de cada 100.000 niños en edad escolar. Recuérdense que de 5 a 15 años es la edad promedio y hay un raro pico a los 40 años porque a esa edad ya nadie tiene un sistema inmune floreciente, ¿verdad? Más bien va en declive. La enfermedad cardíaca es la más importante en la fiebre reumática porque es la que causa las alteraciones
valvulares y es la que le va a causar al final al paciente una cardiopatía valvular, causándole una dilatación cardíaca y una insuficiencia cardíaca congestiva en edades jóvenes. Cuando ustedes vean un paciente joven, antes de los 40 años, con los piecitos hinchados, con el corazón grande, piensen el que lo que tuvo fue una fiebre reumática, porque normalmente las cardiopatías se presentan en personas de edad mayor, ¿ok? El promedio de edad de las cardiopatías, como lo habíamos mencionado, es a los 75 años. Entonces, la presentación clínica tiene que tener el paciente el antecedente de haber tenido faringoamigdalitis, o sea, tener las amígdalas así como las vemos aquí. Pústulas en las amígdalas, hipertrofia en las mismas, puede haber unos sangrados. El paciente va a tener odinofagia, halitosis, fiebre, ¿verdad? Dolor de cuerpo, manifestaciones de un proceso infeccioso. Siempre que ustedes vean una amígdala de este tipo, siempre hay que dar antibióticos. Penicilina benzatínica es el tratamiento ideal. ¿Cuál es la dosis? 1.2 millones de unidades. Si el paciente pesa menos de 70 kilos y si el paciente pesa más de 70 kilos, 1.2 millones en cada glúteo, o sea, 2.4 millones de unidades, dosis única. Y se puede repetir después de 21 días si el paciente tiene un condicionante o un factor de riesgo para tener faringoamigdalitis. Si no tiene usted penicilina, puede darle al paciente amoxicilina más ácido clavulánico cada 12 horas de 7 a 14 días. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, le puede dar acitromicina 500 miligramos cada día por 5 días. En la fiebre reumática, bueno, hay varios, evidentemente, signos y síntomas. La fiebre, que no es específica porque es una fiebre de cualquier proceso infeccioso, vamos a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, va a haber leucocitosis, va a haber neutrofilia, ¿ok? Va a haber aumento de la frecuencia cardíaca por la fiebre. La artritis de la fiebre reumática es importante que la diferenciemos de otro tipo de artritis. Entonces, para los que copian, vamos a hacer como un cuadro comparativo. Entonces, en la primera columna pongan artritis de la fiebre reumática, en la segunda columna pongan artritis de la artritis reumatoide y en la tercera pongan la artritis de la osteoartrosis, que realmente no es una artritis, pero es osteoartrosis. Entonces, primera columna, fiebre reumática, segunda columna, artritis reumatoide y tercera columna, osteoartrosis. Entonces, la artritis de la fiebre reumática tiene una característica que es una poliartritis migratoria de las grandes articulaciones. ¿Qué significa? Que afecta las articulaciones grandes como los codos, las rodillas, los tobillos y es una poliartritis migratoria, o sea que un día me duele una rodilla, otro día se me inflama la otra rodilla, otro día se inflama la muñeca, o sea, nunca se van a inflamar de forma bilateral. Entonces se llama poliartritis migratoria de las grandes articulaciones, ¿ok? Esa es la artritis de la fiebre reumática. La artritis de la artritis reumatoidea, a diferencia de la fiebre reumática, se presenta en mujeres, la mayoría, entre los 30 y 45 años, y es de las pequeñas articulaciones. Es simétrica, generalmente, y es bilateral, ¿ok? Voy a decir simétrica. Entonces, las mujeres que tienen fiebre reumática, perdón, artritis reumatoide, perdón, esas mujeres que tienen artritis reumatoide van a tener, entonces, una dolor en las articulaciones pequeñas, ¿ok? Con inflamación de las articulaciones pequeñas y va a ser bilateral, ¿ok? O sea, le va a doler las dos manos, los dos pies, ¿ok? Y es de las pequeñas articulaciones. Y la osteoartrosis es una enfermedad de gente mayor, o sea, de los ancianos, adultos mayores. Y la osteoartrosis tiene la característica que no solamente afecta las articulaciones, sino que también afecta los huesos largos. Entonces el paciente va a tener dolor de los huesos largos. Entonces, es ahí la diferencia de las tres cosas, porque la gente los tiende a confundir. Tiende a confundir artritis reumatoide con fiebre reumática y osteoartrosis. Y la verdad es que no son confundibles. Tiene que ver mucho la edad del paciente y tiene que ver mucho la localización. Las artralgias, pues, son dolores articulares que se presentan durante la fase de los prodromos febriles o fuera de ellos, ¿ok? Que no es común, o sea, que no es propio de una fiebre reumática, puede estar en cualquier otro proceso infeccioso febril, en el dengue, en la malaria, en chikungunya, en cualquiera de ellas, que las vamos a ver más adelante. La carditis, que les dije que es la manifestación más importante, es una como leve inflamación del corazón y también dentro de esta hay afectación de las válvulas. La válvula más dañada aquí
al igual que en la endocarditis infecciosa, es la válvula mitral, luego la válvula aórtica. Aquí, entonces, lo que pasa es que el paciente, los autoanticuerpos destruyen las válvulas porque ahí, en el sarcolema que está cerca de la válvula, hay algunos representantes antigénicos que se parecen al estreptococo, entonces el cuerpo empieza a destruir las válvulas, ¿verdad? Y causa entonces insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. La carditis en la primera fase se va a caracterizar por dolor torácico pleurítico. Acuérdense que es un dolor que se exacerba con los movimientos respiratorios. Vamos a tener disnea, puede haber un soplo cambiante, cardiomegalia y fallo cardíaco con pericarditis, ¿ok? Es importante recordar que una de las causas de pericarditis, también como lo habíamos hablado anteriormente, es la fiebre reumática. El eritema marginado es una coloración rojiza de la piel, un exantema que siempre va a atacar la región del tórax anterior, el tórax posterior, los brazos, las piernas, pero nunca va a afectar la cara, ni las muñecas, ni las manos, ni las plantas de los pies. Esa es la característica. Y lo otro es que no pica. Entonces son las dos características del eritema marginado en una paciente con fiebre reumática, que no es pruriginoso y afecta esas zonas grandes que les mencioné. Y lo otro que vamos a tener son nódulos subcutáneos. ¿Se acuerdan cómo eran los nódulos o cómo se llamaban los nódulos de la endocarditis bacteriana? Alguien que me diga, por favor, y dónde estaban localizados. ¿Cómo eran? De Osler. Ajá, ¿y dónde estaban localizados los nódulos de Osler? En la región tenera y hipotenera. Y la característica que tenían, ¿cuál era? Se quitaban solos. Eran autolimitados y no dolían. Estos nódulos de la fiebre reumática se localizan en las prominencias óseas. Estos no se quitan y pueden ser dolorosos. Se confunden muchas veces con los tofos, ¿verdad? La enfermedad tofácea, que es por depósitos de ácido úrico. Entonces, muchas veces las personas, como solo tienen esos nódulos y no tienen ninguna otra manifestación, entonces lo que hacemos es puncionarlos y hasta el momento que hacemos un aspirado vemos que lo que hay ahí es tejido inflamatorio. Si fuesen tofos, lo que veríamos son uratos, ¿verdad? Sales de urato. Entonces, los nódulos subcutáneos se diferencian porque se localizan en prominencias óseas y estos no se quitan y pueden ser dolorosos. Y lo otro es la corea de Sydenham. La corea de Sydenham es una manifestación tardía de la fiebre reumática que se caracteriza por movimientos involuntarios, como atetóxicos, ¿ok? El paciente hace movimientos involuntarios repetidos, mueve los brazos, aleteos, ¿verdad? De las piernas, y esta puede ocurrir 10 años después de que el paciente tuvo la primera manifestación. O sea, vean qué difícil es hacer diagnóstico muchas veces. Pues pueden pasar 10 años y todavía tener la corea de Sydenham. Estas 5 cosas que les dije anteriormente, las vamos a volver a enumerar: la carditis, la artritis migratoria de las grandes articulaciones, la corea de Sydenham, el eritema marginado de la piel. Y la otra que les dije fue, vamos a ver aquí, los nódulos subcutáneos, se llaman criterios mayores de Duke, ¿ok? Criterios mayores de Duke para fiebre reumática. Se los vuelvo a repetir. Primero es carditis, que es el más importante. Luego la poliartritis migratoria de las grandes articulaciones, la corea de Sydenham, los nódulos subcutáneos y el eritema marginado de la piel. Esos son 5 criterios mayores y con 3 de esos criterios yo ya hago diagnóstico de fiebre reumática. Como les digo, bien difícil porque van saliendo a medida va pasando el tiempo, ¿verdad? Con la edad del paciente. Y se llaman criterios de Duke. Se escribe D-U-K-E. ¿Cómo se llamaban los criterios Young de la endocarditis infecciosa? Hola, ¿podrías repetir la ¿Cómo se pregunta? llamaban? ¿Cómo se llaman los criterios de la endocarditis infecciosa? Los criterios de Duke. De la endocarditis infecciosa, sí. Perdón, jóvenes, sí, tienen razón. Esos se llaman criterios de Jones. Tuve un lapsus. Esos son los criterios de Jones, ¿ok? Los de Duke son los de la endocarditis infecciosa y esos son criterios de Jones. Se escribe Jones, ¿ok? Criterios de Jones o Jones. Entonces, en esos criterios hay 5 criterios mayores que ya los habíamos mencionado y hay varios criterios menores, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios mayores de los criterios siempre ya de Duke?
de Duke de la endocarditis infecciosa? ¿Cuáles son los dos criterios mayores? Hemocultivos positivos y evidencia de vegetaciones. Perfecto, cheque. Entonces, aquí en la fiebre reumática, yo obviamente la voy a sospechar en una persona que tiene una manifestación clínica después de 2 semanas de haber tenido una faringomidalitis o en el momento que el paciente tiene la faringomidalitis todavía vigente, casi el 25% va a tener un proceso agudo. Aquí lo que voy a hacer yo, que deberíamos de hacer en todos los pacientes con faringomidalitis, es hacerle un extendido, ¿ok? O un cultivo de la secreción amigdalina. Entonces, con un hisopo, le raspa las amígdalas y eso lo extiende una plaquita, la mira en el microscopio y voy a tener estreptococos ahí, ¿verdad? Cocos en cadena. También le vamos a hacer los anticuerpos antiestreptolicina o ASO. El ASO es un estudio que lo único que me va a decir es que yo me expuse al estreptococo. No me dice que tengo fiebre reumática, solo me dice que me expuse al estreptococo, o sea que una faringomidalitis común también puede estar el ASO positivo. Lo raro va a ser tener fiebre reumática y tener el ASO negativo, ¿verdad? Entonces tiene un valor como predictivo negativo. Entonces en las pruebas de laboratorio vamos a mandar a hacer un cultivo faríngeo y un ASO que me va a salir positivo. Vamos a mandar a hacer reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva, el BES. Aquí, ¿cómo me va a salir el BES, Alessandro, y la proteína C reactiva? ¿Cómo va a estar el BES y la proteína C reactiva? En la fiebre reumática. ¿Y por qué? La verdad no sé, doctor. Diría, no. O sea, como la proteína C es para la inflamación, entonces No, supongo es que infecciosa. no, entonces no sé, doctor. Vamos a ver a alguien más que le ayude. La chica de Dani, que no puedo verle los nombres ahorita, jóvenes, aquí porque soy en team. Estamos en desventaja. Yo diría que la vez estaría elevada por ser infecciosa. Al revés, digo, perdón. Sería vez baja porque no hay inflamación y la PCR elevada. O sea, una faringoamigdalitis, no hay inflamación. ¿Qué significa el sufijo itis? Inflamación, chicos. Claro que están elevadas ambas, tanto el BES como el PCR, porque es un proceso inflamatorio, porque o sea, hay artritis, niños, o sea, carditis, inflamación de todo, está inflamado. Y es infecciosa, obviamente, porque es un estreptococo. Entonces, sentido común, ¿verdad? En la faringomictalitis o en la fiebre reumática, ambos procesos reactantes de fase aguda están elevados, tanto el BES como el PCR, porque es un proceso inflamatorio e infeccioso. ¿Ok? En la radiografía de tórax podemos ver cardiomegalia cuando el paciente ya tiene la carditis. ¿Ok? Y en el electrocardiograma puede haber algunas veces un bloqueo auriculoventricular, pero no es significativo. En el ecocardiograma lo que vemos, cuando lo vemos, son lesiones valvulares. Hay destrucción de las válvulas, ¿ok? Entonces aquí tenemos los criterios ya enumerados, los criterios de Jones, ¿ok? La carditis, la poliartritis, la corea de Sydenham, el eritema marginado de la piel y los nódulos subcutáneos. Ahí tenemos la afectación de las válvulas. ¿Cuál es la más frecuente? La mitral, luego la válvula órtica, ¿ok? Ahí tenemos los famosos nódulos subcutáneos, vean que parecen tofos, son gigantes, dolorosos, sobre prominencias óseas, no se quitan. Ese es el eritema marginado de la piel, marginado porque ocurren parches en las regiones del dorso, de la espalda, no pica, no arde, no duele, ¿ok? Y los criterios menores, pues tenemos todo lo que le puede dar un paciente que tiene una faringomidalitis, ¿ok? Fiebre, mialgia, artral. ¿Cuál es el tratamiento de la fiebre reumática? El tratamiento es antibiótico terapia. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es mantener apagado mi sistema inmunológico cada vez que tengo una faringoamigdalitis. Entonces, en este caso, cada vez que el paciente tenga una faringoamigdalitis, le tengo que dar penicilina benzatínica para que no desencadene esa respuesta tan exagerada de su cuerpo contra los estreptococos. ¿Cada cuánto? Bueno, cada 21 días durante los próximos 6 meses después del primer episodio. Ese es el tratamiento de la fiebre reumática.
Penicilina benzatínica, 1.2 millones si pesa menos de 70 kilos o 2.4 millones si pesa más de 70 kilos cada 21 días durante los próximos 6 meses. Pero ¿qué pasa si después de esos 6 meses vuelve a tener una faringomidalitis y vuelve a desarrollar esos síntomas? Entonces, el paciente va a ameritar el tratamiento por el resto de la vida. ¿Ok? Luego podemos o debemos de dar analgésicos, y sobre todo si el paciente tiene como manifestación artritis, vamos a dejarle antiinflamatorios no esteroideos, y también cuando el paciente, por ejemplo, se levanta un día y no puede caminar porque tiene una artritis de la rodilla y no puede moverla, en ese caso están indicados también los antiinflamatorios esteroideos o los esteroides. Los esteroides son fármacos antiinflamatorios, no son analgésicos, o sea, no son para quitar el dolor, son para disminuir la inflamación. ¿Ok? También podemos usar el ácido acetilsalicílico como analgésico que se puede dar. ¿Ok? Y recordar la profilaxis con penicilina benzatínica cada 4 semanas durante los próximos 6 meses, o cada 21 días para ser exactos, como tal. ¿Ok? Bueno, eso es fiebre reumática, jóvenes. Con esto, pues concluimos